Shalom, shalom. Esta semana corresponde a la Parashá Vaislach, eh, en esta porción de la Torá, en el capítulo 32, en el verso 25 y 26, nos dice que Jacob quedó solo. El ángel guardián de Esab asumió la forma física de un hombre y luchó con él hasta el amanecer. En el 26 nos dice, cuando el ángel vio que no podía vencerlo, tocó la cadera de Jacob y la cadera de este se dislocó mientras luchaba con él. Entonces el ángel dijo, ayúdame a seguir mi camino porque está amaneciendo. Pero Jacob respondió, no te dejaré seguir tu camino si no me bendices. En este camino, verso 26 se dice que, 25, perdón, se dice que Jacob eh, luchó con un hombre, ¿sí? Y vamos a llamar a este episodio Jacob y el hombre, ¿sí? Y este episodio ofrece algunas dificultades en el orden analítico, más que nada para su comprensión. Y no obstante, lo cual el mensaje que surge de este pasuk, de este versículo, resulta muy evidente. Jacob se había quedado solo. En la noche, solo. Ya había cruzado a su familia, a sus ganados, sus pertenencias, sus siervos, ya los había cruzado en el río y regresó y se queda solo al otro lado del río. En la noche, oscuridad total, ¿no? Angustiado porque otro día iba a ver a Esab. Al comienzo del capítulo, Jacob le había orado a Dios, le había rezado, rogándole salvación y liberación ante el temor que le causaba el encuentro, que como les digo, su próximo encuentro, ya su cercano encuentro con su hermano Esab. Pero Jarbej Petahim la Macom, el Eterno tiene muchas aperturas, ¿sí? ¿Para qué tiene muchas aperturas? Pues para responder a la angustia de los hombres. Y se puede traducir mejor, el Eterno tiene muchas maneras, ¿sí? Para responder ante la angustia de los hombres. Y podemos ver en este episodio, el cual acepta diferentes interpretaciones de todos los diferentes exegetas y comentaristas de la Torá, la respuesta de Dios a la invocación de Jacob. ¿Por qué? Porque aparece un hombre, ¿sí? Un hombre que se traba en lucha con Jacob, quien estaba solo. La Torá no dice nada, no dice una sola palabra acerca de los motivos que podría tener este hombre para luchar contra Jacob. Simplemente sabemos que apareció y pelea con él. Y eso demuestra más que la impotencia del hombre, de este hombre, la gran resistencia que Jacob Avinu demuestra. Ese elemento es el que será de vital importancia para el enfrentamiento que va a tener lugar cuando el sol salga a la siguiente mañana. Y podemos suponer que Jacob al principio solamente veía en este contendiente a un hombre común y corriente. Pero cuando el hombre le dice, déjame ir, pues ya ha despuntado el alba. Demuestra que con ello conoce el próximo encuentro de Jacob, ¿no? Y le insinúa que eso ocurrirá una vez, comenzando el día. Jacob descubre la auténtica identidad de su contendiente, que no era un hombre común, y por eso le pide su bendición, ¿sí? Una bendición que para Jacob
significa protección, seguridad, dimensión espiritual, etc. ¿Sí? Este hombre se niega a divulgar su nombre cuando Jacob le dice que le diga su nombre. Y esto nos recuerda otro caso similar en el Tanaj, ¿sí? En la Biblia hebrea, en el cual Manoaj, padre de Shimson, ¿sí? O de Sansón, como le conoce, le pregunta al malaj, le pregunta al ángel, perdón, cuál es su nombre. Y el ángel no entiende por qué se le pregunta su nombre, o sea, no entiende para qué quiere saber su nombre. ¿Sí? Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Jueces, capítulo 13, versos 17 y 18. Pero sin embargo, en ese episodio, que es como una profecía, el hombre tocará, o mejor dicho, el hombre cambiará el nombre de Jacob, ¿sí? Este hombre que lucha con Jacob va a cambiar su nombre, cuya raíz, Jacob, significa lo sinuoso, lo engañoso, ¿sí? Así como también el que lucha, haciéndose o tomándose del calcañal de las personas, ¿sí? Lo cambia a Israel, que significa el hombre que enfrenta a los ángeles, a los fuertes, a los hombres. Y con esto nos insinúa tal vez que en la primera etapa de la lucha, Jacob creía estar frente a un hombre más. Cuando esta lucha termina, descubre estar frente a un malaj, frente a un emisario de Dios, ante un mensajero de Dios, que le hace ver a Jacob esa fortaleza que él desconocía y que tenía dentro de sí mismo. ¿Puede existir acaso una mejor respuesta a la petición, a los rezos, a las oraciones del hombre temeroso que demostrarle cuáles son sus propias fuerzas? Aquí el Eterno le está demostrando a Jacob que él es fuerte, él es poderosísimo, porque si podía retener a un ángel, su hermano Esab no era un gran oponente para él en caso de una confrontación física. Por último, Jacob sale de esta lucha un poco dañado, sale dañado de alguna manera, ya que dicen los sabios que se le dislocó la articulación del muslo a Jacob cuando el ángel lo tocó. No dice que lo golpeó, dice que lo tocó. Y tal vez con esto quiere significar que la Torah no quiere hacer caer al hombre en soberbia, al enterarse él de que es un hombre poderosísimo, tanto física como espiritualmente. Jacob saldrá con bastante fuerza para enfrentar a su hermano, pero llevando también consigo el símbolo de su vulnerabilidad. Y ese es el luchador bíblico, resistente pero vulnerable. Y así debemos de ser nosotros también. Este episodio de autenticidad sorprendente va a ser recordado en la historia del pueblo de Israel y de Israel, o sea, de Jacob, a través de un mandamiento que indica que el pueblo de Israel no habrá de comer el nervio ciático de ningún animal sacrificado. ¿Sí? Los intérpretes de la Torá se dividen en cuanto al significado de ese episodio, ¿sí? Así como acerca de la identidad del hombre. Maimónides dice que todo eso ocurrió en una visión profética. Eso lo pueden checar en la Guía de los Perplejos, capítulo 11:42. Rambam se opone radicalmente a la interpretación de Rambam, ¿sí? Y por otra parte, el profeta Oseas hace alusión a este episodio diciendo literalmente que en el seno materno se aferró al calcañal de su hermano y con su vigor contendió ante Elohim, ¿sí? Contendió con un enviado, con un malaj, y prevaleció. Y por lo tanto el término Ish, que aparece en el versículo 25, que es hombre, ¿sí? Sería una abreviatura del término Isha Elohim,
¿sí? Que quiere decir enviado, malach, de Elohim, o profeta de Elohim, o hombre de Elohim, hombre de Dios, ¿sí? ¿Y qué son estos ángeles, estos enviados? Pues ellos son emisarios de Dios, y a pesar de esa fuerza que tenía el malach, no estaba autorizado para dañar a Jacob, porque los malachim, los ángeles, son fuertes y valientes para cumplir con la palabra de Dios, son aguerridos. Y Rambán recalca con esto la protección divina de la cual gozó Jacob, y por la cual el resultado de la lucha no dependió de sus fuerzas, ya que el malach cumplía una función determinada. Pero con esto nos enseña la Torah que Jacob era un hombre fuerte, un hombre poderoso, tanto física como espiritualmente, porque pudo retener al ángel, y lo pudo retener tan así que el ángel le dice: suéltame, déjame ir, ¿sí? Que ya despunta el alba. Entonces, así debemos de ser nosotros también. Debemos de ser fuertes, pero vulnerables. Vulnerables no en el sentido de que cualquiera llegue y nos dañe, ¿sí? Esa es como, vamos a decirlo así, como el ideal del luchador bíblico. Fuerte, resistente, pero vulnerable, ¿sí? Tienes que ser fuerte y resistente. Fuerte para poder cumplir con los mitzvot y no caer en las tentaciones. Tienes que ser resistente para la larga, la larga lucha que tenemos día a día ante el mundo. Y vulnerable, no siendo altivos, no siendo abusivos, no creyéndonos más que los demás, ¿sí? Tenemos que ser como Jacob Avino, que cuando sentimos que estamos en problemas, aun y cuando podamos resolverlos, pedirle al Eterno, pedirle a Kadosh Baruj Hu, al Santo Bendito es Él, de su ayuda. Tenemos que hacer todo como si como si tenemos que hacer todo como si estuviera en nuestras manos, pero hay que pedirle a Dios como si todo estuviera en las manos de Él. Recuerda, tenemos que ser fuertes, resistentes, pero vulnerables. Ese es el ideal del luchador bíblico, de la persona que camina siguiendo el camino de Akadosh Baruj Hu, así como Jacob Avinu. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.